Imagina ser el rey más poderoso y tener control sobre todo el mundo, pero al estar en la cima ser atacado y reencarnar en otro mundo, pero hacerlo en el cuerpo de un bebé recién nacido, y ahora tener que aprender todo tipo de cosas para poder conquistar ese nuevo mundo. Esto es Saikyou no Usama. El anime comienza con Grey contándonos cómo se convirtió en el rey más poderoso que existía, pero de un momento a otro al parecer es atacado y cae al piso, y cuando despierta nota que está en otro mundo. Para su sorpresa, al parecer reencarnó en un bebé, de nombre Arthur. Este aún conserva todos sus recuerdos de su vida pasada. Alice y Reynor, que ahora son sus padres, cuidan de él. Arthur se siente indefenso ya que no puede controlar ninguna de sus funciones corporales. Siente que estar en ese cuerpo es como estar en una prisión. Más tarde observa algo que lo deja fascinado, y es que tanto Alice como Reynor son capaces de usar magia, así que durante un tiempo analiza todo lo que los rodea, con la esperanza de obtener mucho poder lo más rápido posible. Pasa el tiempo y Arthur ya es capaz de dar sus primeros pasos, así que aprovecha esto para escabullirse y leer libros sin que nadie se dé cuenta, y así descubrir información sobre ese mundo. Lee que en ese mundo existen 3 reinos: el reino de Dar, una nación subterránea llena de enanos; el reino de Lenoir, una nación de elfos oculta en el bosque; y el reino de Sapin, que es donde vive él, que es la nación más poblada y está llena de humanos. Y al igual que en la realidad también hay un rey, con la diferencia de que allí el trono se hereda y no se arrebata. Arthur también lee libros sobre la magia, y como esta parece manifestarse en una de cada 100 personas. La mayoría de los usuarios descubren sus poderes durante la pubertad, aunque él después de concentrarse siente que tiene algo, pero no logra descubrirlo del todo ya que aparece Alice y lo toma. Pasan 2 años y Alice comenta que le parece curioso que nunca en todo este tiempo ha visto sonreír a Arthur. Mientras tanto, este está con Reynor, que le enseña a usar una espada, aunque rápidamente aparece Alice a decirle que es solo un niño y que no puede enseñarle esas cosas. Más tarde, Alice se lo lleva a la ciudad, en donde Arthur sigue observando todo a su alrededor, aprendiendo toda la información posible, y por las tardes mira a su padre usar magia, aunque Alice se lo lleva para que tome una siesta, pero Arthur se niega y se pone a leer. Después de estar un rato leyendo, empieza a concentrar su poder como lo estaba haciendo antes de ser interrumpido. Tras estar un rato concentrando maná, hace explotar la casa con todo su poder. Reynor y Alice corren rápidamente para ver si Arthur está bien, pero cuando lo encuentran lo ven flotando, mientras usa su poder mágico, aunque cuando baja al suelo, estando confiado, parte del techo empieza a caer, pero antes de que sufra un impacto, Reynor y Alice lo ayudan. Arthur nota que sus padres lloran de la felicidad por haberlo salvado, y aunque él desconoce ese sentimiento, de igual forma llora con ellos. Ahora vemos el pasado de Arthur, de su vida pasada de cuando era rey, y cómo este no tenía ningún tipo de piedad con la gente que estaba en su contra. Mientras un hombre le pide clemencia, él simplemente lo ignora y acaba con su familia delante de él. Volvemos al presente y Reynor sigue entrenando a Arthur para volverlo mucho mejor con su espada. Ambos usan poder mágico para hacer que sus ataques sean más fuertes, pero es Arthur quien logra romper la espada de Reynor, así que este llega a la conclusión de que Arthur necesita un maestro de verdad, debido a su gran poder mágico, y con un verdadero mentor ganaría muchísimo más. Reynor, para convencer a Alice, le muestra lo que hizo con su espada, pero esta sigue sin estar convencida con dejar que Arthur se vaya lejos a vivir con alguien que lo entrene. Arthur, al verlos discutir, propone irse todos juntos. A ambos le parece una buena idea, así que preparan todo para marcharse. Al día siguiente llegan a recogerlos el grupo al que pertenecían Reynor y Alice. Entre ellos tenemos a Adam, a Angela, a Durden, a Jasmine y a Helen. Todos se presentan y así parten a su nuevo destino. Arthur recuerda cómo en su vida pasada se transportaban en naves voladoras, y en este mundo aún usan un método de transporte bastante primitivo, aunque de igual forma le gusta que así sea. Mientras toman un descanso, aparecen unos lobos a atacarlos, aunque rápidamente el grupo logra derrotarlos. Cae la noche y mientras comen, Alice nota que Reynor tiene una herida. Empieza a curarlo y Arthur comenta que Alice es un tipo especial de maga, llamada emisora, y como sus poderes curativos son poco comunes, este tipo de magos no suelen curar a gente abiertamente, ya que se convertirían en un objetivo, y por eso vivían en el campo para estar en el anonimato. En ese momento, Adam le propone a Arthur un pequeño ejercicio, que es que entrene con él. Adam no parece contenerse al usar magia, así que Arthur tampoco se contiene y lo ataca con todo. Tiene un poco de ventaja sobre Adam, pero nota que su cuerpo es demasiado ligero, así que es lanzado por los aires con facilidad, pero antes de caer, Angela lo atrapa y lo pone a salvo. El grupo le reclama a Adam por no contenerse con un niño.
Jasmine le pregunta a Arthur que cómo pudo usar tanto poder mágico, pero Arthur simplemente no responde. Pasan los días y el viaje sigue su rumbo. En el camino, Arthur sigue entrenando y mejorando cada día que pasa. Llega el cumpleaños de Arthur y Jasmine, que ya entabló una amistad con él, le regala un objeto. Antes de seguir el camino, Arthur nota que algo le pasa a Alice, aunque esta no le dice el qué. Mientras van en el carruaje, los atacan unos bandidos. Estos rodean completamente el carruaje. El jefe de los bandidos les ordena dejar con vida solamente a Arthur y a Alice. Empieza el ataque y aunque el grupo se defiende bien individualmente, al ser tantos bandidos se les empieza a complicar. Reynolds cae lastimado y le pide a Arthur que huya junto a Alice, pero Arthur quiere quedarse y ayudarlo peleando junto a él. Reynolds le dice que mejor use ese poder para proteger a Alice y le informa que esta está embarazada y va a tener otro bebé. Arthur, al escuchar esto, no duda y se marcha corriendo junto a Alice, mientras Reynolds se queda peleando con el jefe de los bandidos para retenerlo y ganar un poco de tiempo. Arthur sigue corriendo mientras el grupo lo cubre. Cuando Arthur piensa que ya están a salvo, aparece un bandido que usa magia para atacarlos. Arthur rápidamente aparta a Alice y él cae por un precipicio, y antes de caer saca el objeto que le regaló Jasmine y se lo lanza al bandido para agarrarlo y llevárselo junto a él. Mientras cae, Arthur entiende todo el sentimiento que sentía aquella persona que le pidió piedad y él acabó con toda su familia, ya que ahora es él quien está experimentando todos esos sentimientos. Ahora vemos a Arthur en un lugar desconocido, frente a algo parecido a un demonio gigante. Arthur lo ataca por instinto, pero el demonio le da un pequeño golpe y lo aparta. Este le dice que no tiene por qué atacarlo, ya que está de su parte. Arthur no entiende lo que está pasando y el demonio le ofrece comer algo. Le dice que si quiere respuestas tiene que comer. Arthur, sin muchas opciones, decide hacerle caso. El demonio le muestra a Arthur una imagen de la realidad para que vea que su familia aún sigue con vida y pudieron seguir el camino. Arthur se alegra bastante por la noticia. El demonio se presenta como Sylvia, y así pasaron varios días en los que estuvieron juntos. Sylvia le cuenta a Arthur que el lugar en donde se encuentran es en el borde del bosque del Shire, un lugar lleno de forajidos y de animales salvajes, así que por eso decide entrenarlo. Arthur cuenta que Sylvia, a pesar de su apariencia, es una persona cálida y amable. Esta le muestra a Arthur cómo puede usar maná y magia a la vez, y le pregunta si quiere aprender a hacerlo. Arthur acepta sin pensarlo, pero Sylvia le pregunta el que piensa hacer con los conocimientos adquiridos, ya que con ese entrenamiento será muy poderoso. Arthur responde inmediatamente que lo usará para acabar con todos los que quieran quitarle todo aquello importante para él. Sylvia, al escuchar esto, le da un pequeño golpe y le dice que es una respuesta incorrecta, así que no piensa enseñarle nada ahora. Arthur no entiende el porqué y Sylvia le comenta que si quisiera podría hacerlo pedazos con facilidad, pero que también puede acariciarlo con delicadeza, y le pregunta el que prefiere. Arthur evidentemente responde que prefiere que lo acaricien. Sylvia, al escuchar eso, le da un pequeño consejo sobre la forma correcta de usar el poder, ya que prefiere que la vida que salve sea empleada para algo mejor que la venganza, y nuevamente le repite la primera pregunta, ¿de qué hará con ese poder? Y Arthur, pensando en su familia, responde que protegerá a sus seres queridos. Ya con esa respuesta, Sylvia se queda más tranquila. Vemos el pasado de Arthur y cómo en su vida pasada fue utilizado como una figura de un rey, pero que al final las decisiones estaban en manos de un parlamento, y su único papel era actuar como un ejecutor de la guerra, para el beneficio de los demás. Volvemos al presente y ahora lo vemos aprendiendo a controlar el maná y la magia a la vez. Cuando ya logra controlarlo, Sylvia le da un pequeño golpe para esconderlo detrás de unas rocas. Esta le pide que intente no hacer ruido. En ese momento aparece otro sujeto parecido a Sylvia. Este le pide que vaya con él, pero Sylvia se niega a acompañarlo. El sujeto le lanza un ataque mágico con lo que la derriba, pero Sylvia, para defenderse, libera su poder, y al quitarse la armadura podemos ver que se trata de un dragón, y en esa forma le lanza un ataque potente a su rival. Este lo aguanta y también empieza a usar magia para atacar. Sylvia, al verse acorralada, usa una técnica para detener el tiempo. Arthur se acerca a ella para ver si se encuentra bien, pero nota que esta tiene una herida. Sylvia abre un portal y le entrega a Arthur un huevo y una pluma, y le pide que los cuide bien. Le pone una marca en sus brazos y le dice que con el tiempo sabrá lo que es, y así se despide de él. Arthur, antes de irse, se lamenta por no poder usar su magia para protegerla a ella en ese momento. Toma sus cosas y entra al portal. Se termina la técnica de parar el tiempo y Sylvia recibe el ataque del otro dragón. Esta, con sus últimas fuerzas, le lanza el ataque definitivo. Ahora vemos a Arthur ya de vuelta a la naturaleza. Guarda el huevo envuelto en la pluma que le dio Sylvia, pero antes de seguir su camino escucha un ruido en el arbusto y rápidamente voltea para ver de qué se trata.
Arthur sube a un árbol y observa que hay unos bandidos secuestrando una elfa, ya que estas se venden caras en el mercado. La meten en un carruaje y se la llevan. Arthur los sigue con la intención de que los bandidos lo guíen al lugar más cercano donde hayan humanos, y mientras los bandidos descansan, él también lo hace para guardar energías. Cae la noche y Arthur logra distraer a los bandidos. Baja del árbol y ataca a uno de ellos usando magia. Luego acaba con los otros hasta que solo queda un bandido de pie. El último que queda también sabe usar magia, así que se abalanza sobre Arthur para atacarlo. Logra darle una patada y lo lanza al suelo. Cuando el bandido toma a Arthur, este se defiende quemándolo con una técnica, para luego derrotarlo con un último ataque. Ahora que no quedan bandidos, Arthur entra al carruaje y suelta a la elfa que se encontraba vendada y amarrada. Esta observa que Arthur quedó un poco lastimado por la pelea, aunque Arthur le dice que no le dé importancia. La elfa pregunta el qué pasó con los bandidos que la secuestraron, y Arthur solo responde que tuvieron un pequeño accidente. Ahora Arthur se despide para que cada quien siga su camino, pero la elfa lo toma de la mano para que no la deje sola. Arthur le pregunta que de dónde vino, y la elfa le señala justo la dirección opuesta de donde se dirige él, aunque de igual forma decide ayudarla para llevarla a su hogar. Antes de irse, la elfa libera a los lobos que usaban los bandidos para transportar el carruaje, y ahora sí empiezan con su camino. Tras estar un rato caminando, toman un descanso, y la elfa se presenta como Tessia. Arthur le da algo de comer para recobrar energías. Después de hablar sobre sus vidas, deciden seguir el recorrido. Arthur siente que el viaje está durando mucho más de lo previsto. Más tarde, Tessia le comenta que llegando a Lenoir irá a entrenar con su maestro. Cae la noche y Arthur se queda afuera de la tienda de campaña vigilando que no se acerque nadie, pero Tessia logra convencerlo de entrar a descansar y vigilar desde dentro. Ambos se duermen y así pasa la noche. Al día siguiente, mientras seguían con el viaje, Arthur empieza a sentir un gran dolor, que con el pasar de las horas no mejoraba. Mientras Tessia busca algo que lo mejore, aparece uno de los lobos que liberaron antes. Este simplemente les deja algo de comer y se marcha. Por la noche preparan lo que les dejó el lobo y se acuestan a dormir. Al día siguiente siguen el camino, pero Arthur no mejora del dolor, aunque después de caminar un poco más ven un portal, y Tessia le informa a Arthur que esa es la entrada a Lenoir, así que lo invita a entrar junto a ella. Pero al entrar se encuentran con unos elfos que lo detienen, ya que Arthur no pertenece a ese reino. Tessia intenta ayudarlo, pero los elfos no le hacen caso, hasta que aparece un elfo mayor que les ordena liberar a Arthur. Se trata del abuelo de Tessia, que es el antiguo gobernante de Lenoir. Su nombre es Virion. Este le agradece a Arthur por salvar a la princesa Tessia. Arthur se pregunta el por qué esta nunca le dijo que era una princesa, y en ese momento aparecen sus padres. El rey se pregunta el qué hace un humano en el reino, y ordena a los guardias detenerlo, aunque Virion le comenta que fue el quien ordenó que liberaran a Arthur, ya que salvó a la princesa y la devolvió a salvo. El rey acepta en dejar a Arthur tranquilo, y Tessia se lo lleva a dar una vuelta, pero antes de irse, Virion le comenta a Arthur que más tarde hablarán. Caminan por el lugar ante la mirada de todos los elfos de la ciudad. Llegan al castillo y Tessia le pide a las empleadas que atiendan bien a Arthur. Más tarde, todos se reúnen en la mesa para comer, y que Arthur les cuente cómo fue que llegó a ese lugar. El rey se presenta como Alduin, al igual que la reina que se presenta como Merial. Arthur de igual forma se presenta de manera formal ante ellos, para luego proceder a contarles todo lo que pasó hasta llegar a ese punto en donde están ahora, aunque omitiendo alguna información. El rey le pregunta el cómo fue que un niño logró derrotar a los bandidos que secuestraron a la princesa, y Arthur les cuenta que es porque es un hechicero. No le creen mucho, pero Tessia les cuenta que todo lo que dice Arthur es verdad. Arthur también le comenta al rey que a él de igual forma lo atacaron unos bandidos, y fue por eso que llegó a ese lugar, así que le pide el favor de que lo ayude a regresar a Sapin. Aunque el rey al principio se niega a ayudar a un humano, al final acepta y le dice a Arthur que ordenará que lo escolten hasta sus tierras. Arthur le agradece y justo en ese momento vuelve a sentir el mismo dolor de antes. Más tarde, mientras se da un baño, se pregunta el por qué siente ese dolor. Más tarde por la noche va a la terraza a relajarse. Estando allí piensa en su familia y se pregunta si estarán bien. Luego llega Tessia a disculparse por lo mal que lo trataron al principio, aunque Arthur lo entiende perfectamente y no le da la mayor importancia. Arthur siente que alguien intenta atacarlos mientras están distraídos y rápidamente defiende a la princesa del ataque, aunque luego se da cuenta de que se trata de Virion, quien lo estaba poniendo a prueba. Virion le comenta a Arthur que hace tiempo nadie le daba tanto interés como él, así que saca una espada de madera y se la pasa. Arthur lo ataca con todo, pero Virion es mucho más rápido que él y logra esquivar todo. Arthur intenta atacar con magia, aunque también es inútil. Termina la pelea y Virion le propone a Arthur ser su aprendiz, aunque este no está muy convencido de aceptar, ya que su familia aún no sabe si está bien. Virion
Virion le comenta que el dolor que siente es porque heredó la voluntad de la bestia, así que tiene que aceptar ser su aprendiz o de lo contrario la voluntad de la bestia acabará con él. Mientras duermen, Arthur entiende a lo que se refiere Virion con la voluntad de la bestia, ya que ve una sombra en sus sueños, todo hasta que Tessia lo despierta. Esta le informa que su abuelo lo está esperando para iniciar con el entrenamiento. Por otro lado, vemos al rey insistiéndole a Virion que no entrene a Arthur y que lo deje que se marche a su mundo, ya que para él dejar que se quede un humano en ese mundo va en contra de las tradiciones, aunque Virion ya está convencido de entrenar a Arthur y lo invita a subirse al carruaje. Por el camino, Virion le comenta a Arthur que Tessia es la única heredera al trono y debido a eso lleva una vida bastante aislada y le agradece por poder hacer sonreír a la princesa. Llegan a un lugar en donde aparentemente los está esperando un amigo de Virion. Este toca la puerta y abre una anciana. Su nombre es Rhynia. Virion comenta que es una gran hechicera. Rhynia los invita a pasar para empezar cuanto antes. Ya estando todos sentados, Rhynia comenta que ella es una vidente, aunque dice que hay cosas en Arthur que ni siquiera ella puede ver. Arthur le pide como favor que haga algo para él poder comunicarse con sus padres y decirles que se encuentra bien. Rhynia utiliza un hechizo para poder hacer que Arthur se pueda comunicar. Por otro lado, vemos a sus padres quienes comentan que hoy es el cumpleaños de Arthur y recuerdan la última vez que lo vieron. Estos empiezan a escuchar la voz de Arthur en el lugar, que les informa que se encuentra bien y que se encuentra en el reino de Lenoir con los elfos. Les dice que quiere volver cuanto antes, pero que de momento no puede. Termina de hablar con ellos y no puede ocultar lo mucho que los extraña. Vuelven al reino y el rey le pide disculpas a Arthur por la actitud que tuvo antes. Tessia aprovecha que ahora todo está bien para llevarse a Arthur y mostrarle toda la ciudad. Mientras caminan, Arthur se tropieza con otro niño, quien se mete con él diciéndole que ese no es un lugar para humanos. El niño se presenta como Feirik, quien procede a retar a Arthur a un duelo. Este acepta y ambos se preparan para empezar. Feirik se lanza al ataque, pero Arthur lo derrota fácil de un solo golpe. Se marcha junto a Tessia y siguen recorriendo la ciudad. Luego de estar hablando un rato, termina el día. Ya al día siguiente, Arthur se encuentra con Virion para por fin empezar el entrenamiento. Pasa el tiempo y ahora vemos a Arthur un poco más mayor, aún entrenando junto a Virion y a Tessia. Virion comenta que ya lo ve preparado para la siguiente fase del entrenamiento. Más tarde le da un pequeño repaso sobre la hechicería. Le dice que depende de la raza se pueden usar uno o más elementos. Los elfos, por ejemplo, se especializan en agua, tierra y viento. Los enanos en tierra y fuego. Y los humanos pueden ser buenos para todos los elementos, aunque la mayoría solo puede usar uno, pero en raras ocasiones pueden usar varios. Y en el caso de Arthur, que tiene la voluntad de la bestia en su interior, eso hace que tenga alterado el equilibrio del cuerpo y el núcleo del maná. Pero Virion le comenta que ahora le despertará la voluntad de la bestia, y cuando lo haga no tendrá que preocuparse más por el dolor. Usa un hechizo y libera la voluntad. Arthur, debido al poder, queda inconsciente. Más tarde despierta y ve a Virion, quien lo estuvo cuidando. Este le pregunta que si sabe de dónde provino la voluntad de la bestia, y Arthur le cuenta sobre Sylvia. Virion le pide que mantenga el secreto y que no le cuente a nadie que ese poder provino de un dragón, ya que eso atraería conflictos no deseados. También le comenta que ya no tiene que esperar los 2 años para regresar a su hogar, ya que en 4 meses tienen una celebración en el reino, en donde tendrán abiertas sus puertas a otros reinos. Arthur no sabe cómo tomarse la noticia, aunque Tessia por su lado sí le afecta un poco. Arthur, por la noche mientras duerme, observa que el huevo que le dio Sylvia empieza a abrirse. Al terminar de eclosionar sale un pequeño dragón. Este muerde a Arthur y le pone una pequeña marca en su brazo, y ahora puede comunicarse con él mediante el pensamiento. Este lo llama Sylvie en honor a Sylvia. Por la mañana, Arthur le muestra a Virion el pequeño dragón. Aunque al principio le preocupa, se despreocupa rápido, ya que nadie creería que Arthur tiene un dragón. Así que le puede decir al resto que simplemente es una bestia rara de maná. Virion, ahora que ya pasaron a la siguiente fase de entrenamiento, le muestra a Arthur su verdadero poder, con lo que Arthur es incapaz de ver ninguno de sus movimientos. Vuelve a su forma normal y le da a Arthur una espada de madera, para empezar con el entrenamiento de verdad. Así pasó el tiempo en donde Arthur aprendió a controlar la voluntad de la bestia. Caminando por la ciudad se tropieza nuevamente con Feirik. Este lo vuelve a desafiar a un duelo, pero termina de la misma forma que el anterior. Finalmente se dan la mano y pasan a ser amigos. Ya por la noche, Arthur va al bosque junto a Tessia. Allí visitan a los lobos que rescataron antes, para luego hacer una hoguera y hablar durante toda la noche. Por la mañana, Arthur se prepara para partir a su hogar. Virion le regala una brújula, para que esta vez le sea más difícil perderse. Antes de salir, llega Tessia para despedirse por última vez, hasta que la puerta se abre.